¿Cuál es su experiencia con filosofía para niños? En los años 80 yo era profesora de filosofía de jóvenes en Brasil cuando entré en contacto a través de Catherine Young Silva con el proyecto de filosofía para niños de Matt Lipman. Y desde entonces no he podido, ¿cómo voy a decir?, desconectarme de ese proyecto, porque la verdad es que encontré tanto sentido en lo que aporta a la educación de la capacidad de pensar y en lo que aporta a la propia educación y a los niños, obviamente, pues que encontré tanto sentido que hasta hoy sigo ahí. A partir de, imagínate, desde 2008, desde los años 80, soy formadora de profesores, produzco reflexiones y textos en ese campo, en esa área. Y bueno, formo parte de una comunidad internacional que trabaja con ese proyecto. Bien, la segunda pregunta sería, ¿en qué consiste el proyecto Noria? ¿Por qué recibe este nombre? Bueno, el proyecto Noria es, digamos, es uno de los herederos del legado Lipman. El proyecto Noria nació hace bastante años, en los años 90 fue cuando me encontré con Irene de Puig aquí de Cataluña y juntas descubrimos que tanto ella aquí en Cataluña como yo en Brasil estábamos buscando dentro de la línea del proyecto Lipman encontrar determinadas salidas principalmente para educación infantil en aquel momento, ¿no? Entonces fue esa autodescubierta, digamos, que las dos descubrimos que teníamos el mismo problema y que buscábamos salida para el mismo problema por un camino que podía seguir juntos a partir de entonces, ¿no? Y fue lo que ocurrió. Entonces empezamos a investigar, yo en Brasil y él aquí en Cataluña, tanto teóricamente como prácticamente, maneras de hacer filosofía para niños con niños de educación infantil. En aquel momento nos dedicábamos a niños de 5 o 6 años principalmente, 4 o 5 años, ¿no? Y a raíz de ahí nació el programa Jugar a Pensar, que en catalán se llama Tot Pensant, y en portugués Brincar de Pensar. Y ese programa fue un exitazo, la verdad que ni yo ni Irene lo esperábamos. Teníamos un problema y queríamos encontrar una solución para él, pero esa solución acabó llegando a ámbitos bastante más amplios que el ámbito de mi trabajo y del trabajo de Irene. Con esto, la gente empezó a pedirnos, a solicitarnos, oye, tan interesante eso de jugar a pensar, podéis hacer para niños más pequeños, podéis hacer para niños con más edad de primaria, y fue a raíz de ahí que nació el proyecto Noria, ¿no? Que entendimos que con la misma base, la misma estructura, dentro del legado de Matthew Lipman de filosofía para niños, pues con la misma estructura podríamos ayudar a crear un proyecto que pudiera pues atender a esa demanda, a ese pedido de esa gente. Y el proyecto Noria tiene como base que se trata de profundizar en las habilidades de pensamiento que Lipman ya proponía en su trabajo, pero que estaban como difusas, estaban dentro de las novelas y de los manuales, pero no estaban destacadas, digamos. Y entonces lo que hicimos Irene y yo fue buscar destacar ese conjunto de habilidades de pensamiento y buscar formas de desarrollarlas a través del arte, a través de la narrativa, de la literatura y a través de los juegos, ¿no? Que entendíamos que eso daba un tono más holístico al trabajo que queríamos hacer con el pensamiento, porque se incluía todo, el cuerpo, el movimiento, la sensibilidad a través del arte y todo eso. Y bueno, Noria se llama Noria porque en homenaje al parque de atracciones, la Noria, que es una manera de estar jugando,
pero jugando de manera a cambiar de perspectiva, ¿no? Y un poco lo que queríamos con ese trabajo, por un lado, es la dimensión lúdica del pensar, el jugar a pensar, y por otro lado, también esa manera de trabajar el pensar de manera más holística y que uno pueda ver desde distintas perspectivas, ¿no? Y después fue muy divertido a lo largo del tiempo, porque el proyecto Noria existe, pues cumple ahora 13 años, y ahora está muy extendido en muchos países, y es muy curiosa la pregunta, ¿por qué se llama Noria? Porque en algunos países Noria no les dice nada, ¿no? Se llama Rueda de Chicago en algunos lugares, Rueda de la Fortuna en otros, entonces quedó ahí como un nombre enigmático. Muy bien. ¿Nos podrías hablar sobre la teoría de las habilidades del pensamiento? Bueno, sí. Como expliqué antes, nuestra principal base fue Matthew Lipman, porque él, cuando empezó con eso de habilidad de pensamiento, lo que él proponía era, hay un modo de pensar que es filosófico, ¿no? Hay un nivel procedimental del pensamiento, es decir, dentro del proceso de pensar filosóficamente, uno pone en marcha unas cuantas habilidades de pensamiento. Y entonces él hizo como una taxonomía, digamos, una organización de 4 grandes grupos. Por un lado, las habilidades de investigación, que son estas pues que ayudan a interrogar el mundo y ir detrás de las respuestas, ¿no? Por otro lado, las habilidades de conceptualización, que son las que tratan de nombrar el misterio del mundo, de definir, de delimitar y de ser capaces de decir qué es una cosa de distintas maneras. Por otro lado están las habilidades de razonamiento, pues que son las habilidades, los actos mentales que ayudan a organizar el conocimiento, a poner orden, digamos, a las ideas, para poder sacar otras conclusiones a partir de ellas. Y por último, Lipman habla de las habilidades de traducción, que son las habilidades que ayudan a hacer transferencia de conocimiento, decir la misma cosa desde otra posibilidad lingüística, o decir lo mismo con otras palabras, o decir lo mismo a través de imágenes, a través de gestos, o a través de otros elementos simbólicos que caracterizan el lenguaje humano, ¿no? Entonces, Lipman, al trabajar estos 4 grandes grupos, pues como que ayudó a traer una luz a lo que es el proceso de pensar. Y entonces, ¿qué ocurre? A lo largo de los años, cuando fuimos a través del proyecto Noria, pues basándonos en Lipman, pero también ampliando, principalmente yo entré en un campo de investigación de la capacidad creativa humana y fueron bastantes años, sigo investigando en esto. Y una cosa que encontré a faltar en esta taxonomía pues fue el campo de las habilidades de percepción, ¿no? Y fue a partir de ahí que empecé a investigar no solo filósofos, sino también neurocientíficos, psicólogos de la evolución, del desarrollo social, y bueno, fui haciendo una investigación más profunda y llegué a lo que hoy el proyecto Noria llama de habilidades de percepción. Las habilidades de percepción no son la sensación en sí, es decir, no es ver, sino es observar. ¿Cuál es la diferencia? Ahora mismo yo veo muchas cosas, pero observar es poner toda mi atención visual en un punto y ser capaz de profundizar en él y ver todas las relaciones que hay en ese punto a partir de mi sensación visual, sí, pero de mucho proceso mental, ¿no? Entonces, otra habilidad de pensamiento, por ejemplo, es escuchar atentamente, ¿no? No es solo oír ahora mismo hay muchos estímulos, digamos, tengo muchas sensaciones auditivas, pero si pongo atención en una cosa en especial, será todo el proceso mental
conectado a mi capacidad de escuchar. Y por ahí va, ¿no? Las habilidades de percepción son, además de observar y escuchar atentamente, pues saborear, degustar, que es descubrir algo, discriminarlo, entenderlo a través de su sabor. No es solo el comer, sino entender, descubrir, conocer por la capacidad de degustar algo, ¿no? Entonces, oler, que no es solo percibir un olor, sino pensar todo lo que sé sobre algo a partir de la capacidad que tengo de discriminar las informaciones que me vienen a través del olor. También está la sinestesia, que es todo lo que descubro a través de mi desplazamiento en el espacio, de mis movimientos, y la sinestesia, que es la conexión de todas las percepciones en una sola, sensaciones en una sola impresión. Entonces, lo que hoy, a través del proyecto Noria, le llamamos habilidades de pensamiento, pues conlleva 5 grandes grupos. Los 4 propuestos por Lippmann y más que entendimos que para el desarrollo de la capacidad de pensar creativamente son imprescindibles. Obviamente para el pensamiento crítico y ético también, pero no hay como hacer desarrollo de capacidad de pensar creativamente sin tener en cuenta esas habilidades perceptivas. La penúltima pregunta que nos gustaría hacer es si crees que las habilidades de pensamiento que nos acabas de explicar influyen en nuestra capacidad de emitir juicios estéticos. Bueno, estoy seguro que sí, porque ¿qué es un juicio? Un juicio es el entendimiento de algo, ¿no? Cuando exprimimos algo que entendemos. Un juicio es la solución de un problema. Un juicio es la emisión de vamos a decir así, de una valoración que conlleva muchos elementos, ¿no? Cuando valoro algo, juzgo algo, emito un juicio, estoy teniendo que poner en marcha prácticamente la globalidad de las habilidades de pensamiento. Es decir, el juicio es como si fuera un producto final del proceso de pensar que conlleva la orquestación de las habilidades de pensamiento. Entonces, en ese sentido, para llegar al juicio, tengo que poner en marcha todas las habilidades. Y obviamente el juicio estético conlleva el uso de todas estas habilidades de pensamiento. En especial, yo creo que para ser capaz de emitir un buen juicio estético, yo, por ejemplo, tengo que percibir bien. Incluso para decir un juicio más, digamos, menos elaborado, ¿no? Me gusta o no me gusta. Ese me gusta o no me gusta ya implica un conjunto de actos mentales que por un lado son habilidades perceptivas, que conlleva lo que he sido capaz de observar, de escuchar, de tastar, de saborear, de degustar, de probar con mi movimiento o con el movimiento del otro, ¿no? Entonces hay ese punto. Luego, por ejemplo, las habilidades de razonamiento. Tengo que establecer criterios, dar buenas razones. Muchas veces los juicios son el resultado de una inferencia, de un razonamiento analógico o deductivo, inductivo, o sea, conlleva el conjunto de habilidades, incluso las habilidades de traducción, ¿no? Un juicio muchas veces va conectado con mi capacidad de interpretar o de resumir algo. Y tanto interpretar como resumir son habilidades de pensamiento de traducción. Bien, la última pregunta que tenemos es si crees que podríamos considerar la cocina como una nueva forma de arte. A mí me encanta pensar que sí, por muchas razones. Por un lado, porque para mí el arte es una dimensión humana que como que nos libera, como que nos presenta el mundo desde una perspectiva bastante inusual, rompedora, innovadora.
distinta de lo que hace la ciencia o la propia filosofía o la religión o otras formas de conocer el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría pensar que sí, que la cocina podría ser un campo artístico que me ayude a descubrir de forma innovadora, inusual, algo del mundo que todavía no conozco, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta pensar que sí. Luego, también me gusta pensar que sí, porque digamos que mi relación con el arte, tengo una relación con la filosofía y con la educación, pero también con el mundo del arte. Yo vengo del campo del teatro, ¿no? Y soy actriz y directora de teatro y guionista de teatro, aunque hace años no trabajo con esto. Digamos que estoy más dedicada a la literatura y mi lado estético está más ahí ahora mismo. Pero, como por ejemplo como actriz, a mí me encantaban todas las performances y todo el arte efímero. Yo fui formada con Augusto Boal y que tenía un tipo de teatro que llamaba teatro del oprimido, que una de las cosas que hacía era trabajar pues con el acontecimiento, con el happening, para hacer cambio social, ¿no? Con el teatro del invisible y todo eso. Y en ese sentido, para mí el arte efímero me encanta. Y igual que me encanta, por ejemplo, en el campo plástico, todo lo que es land art, o el arte ecológico, o el arte que vive la efemeridad, que la asume, ¿no? Que es un arte en la naturaleza, que como es orgánico, pues vive y también muere. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que la cocina, digo todo eso para decir que para mí la cocina tiene que ver con estos artes efímeros, con los artes del acontecimiento. Es diferente de una pintura que queda ahí estática, fija, una fotografía, una escultura, pero quizás yo diga eso porque venga del mundo del teatro, que es un arte efímero. El teatro es un acontecimiento, ocurre mientras están todos compartiendo el hecho estético que está en cuestión, ¿no? Y luego también me gusta pensar que la cocina pueda ser vista como un arte, también porque a mí me encanta especialmente una ética estética oriental que habla, se llama wabi-sabi. Para mí es una filosofía bastante interesante porque habla de la impermanencia, de la finitud y de la imperfección de los objetos, ¿no? En esa estética está el jardín zen, el teatro no y un conjunto de artes, la ikebana y tal. Pero todas estas parten del principio de la efemeridad, que el arte no tiene por qué ser algo que queda después de su acontecimiento, sino que forma parte de ese proceso de impermanencia y de finitud. Entonces, desde ese lugar, pues sí, me parece lindo que los seres humanos puedan transformar una necesidad básica, que es comer, en un arte culinario, un arte muy completo, creo yo, porque hablando de habilidades de percepción, ¿no? Nos entra por los ojos, nos entra por la nariz, nos entra por las papilas gustativas, nos entra por todo, nos entra por el movimiento, el sonido que hace la bebida, la comida, el movimiento de las manos, de la boca, del propio ritual, ¿no? Que conlleva la cocina. Entonces, y luego la sinestesia, la conexión de todas las sensaciones. Entonces sí, me parece que dentro del marco de arte contemporáneo, y en mi caso desde de wabi-sabi, pues bien. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista.